y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, o sea, casa, ¿verdad? Y como esposo que sale de su tálamo. ¿Se fijan qué bonito? Está usando ya un lenguaje poético para la creación. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Tremendo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos, el universo, está gritando, ¿verdad? Está diciendo, aquí está la presencia de Dios. No fue porque vino de pronto una explosión demográfica y pasaron todo ese tipo de cosas, sino que la gloria de Dios, la presencia de Dios se ve ahí en el universo. En cada uno de los elementos que Dios hizo, lo vemos desde el Génesis, la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios cubriendo toda la tierra y manifestando su presencia, su carácter, sus maravillas, su majestuosidad en cada uno de los elementos que Dios hizo. Se dice tan fácil, ¿verdad? Pero nos maravillamos al pensar en el sol. Como dice, le puso tabernáculo. ¿Cuántos han sentido frillito en estos días? ¿Verdad? Y hay lugares que es más frío todavía. Donde yo vivo son 2 grados más. Y cuando amanece y cuando es muy noche, de pronto empezamos a experimentar el frío. Imagínense aquellos lugares donde nosotros, por ejemplo, aquí decimos, híjole, pues aquí está bien frío, pero nada que ver. O sea, hay lugares que son extremos. Y en el momento en que sale el sol, decimos, gracias Señor. Imagínense si el sol no saliera. Cuando empezamos a tener mucho frío, empezamos a desear que el sol salga. ¿Cuántos en muchos lugares mueren de hipotermia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se empiezan a congelar todos sus miembros, la sangre se empieza a congelar de tal manera que los miembros se pueden hasta atrofiar, pueden perder miembros por lo frío, por la hipotermia que les da. Si pensamos en la presencia de Dios, en cada uno de los elementos que Dios hizo, es para maravillarse, ¿verdad? Para decir, híjole, lo experimento día con día, la presencia de Dios. Al salir el sol y sentir ese calor, riquísimo, ¿verdad? Tenemos todo lo que Dios nos ha dado para maravillarnos y beneficiarnos de cada una de las cosas. La comida, las frutas, el oxígeno. Es maravilloso levantarse de pronto y empezar a contemplar los árboles. Bueno, yo tengo el bosque enfrente y a veces abro el ventanal y amanece, y cuando abro mis ojos empiezo a alabar a Dios. Todos los elementos que están alrededor me hablan de la existencia de Dios, de la infinidad de Dios, de la inmensidad de Dios. Cada día es un día nuevo. No son iguales.
todos los días, como decía aquí el versículo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, porque dice, es un día más, ¿verdad? Cómo Dios nos dio las estaciones, cómo Dios nos dio las lumbreras, día y noche, para estarnos marcando. Yo cada día que amanece le doy gracias a Dios. Yo le digo, gracias Señor por dejarme vivir. El aliento de vida que estoy, el aire que respiro, la salud que tengo, lo que como, lo que veo. Puedo sentir la vida de Dios, la presencia de Dios en cada momento, en cada lugar, en cada beneficio que recibo de parte de Dios, en cada bondad de parte de Dios. Ahí veo su presencia y su carácter. O sea, ¿en qué condiciones nosotros estamos? Nos afanamos cada día de tal manera que perdemos de vista la infinidad de Dios, la inmensidad de Dios. ¿Todavía nos podemos sentar a la mesa y olvidarnos de dar gracias por todo lo que nos da? ¿Sí? A veces por ende, no, pues sí, soy cristiano y ya nada más, órale. No, o sea, Dios está en nuestra vida, en todo momento. Dios está cubriendo toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestra familia. En cualquier lugar que nosotros volteemos, la presencia de Dios está ahí, en su infinidad, en su inmensidad. Ahí estamos viendo el carácter de Dios, al haber hecho tantas cosas para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Sí? Y hay quienes lo entienden hasta el momento en que se les apaga el oxígeno o cuando sufrieron un accidente o cuando están en una situación difícil, cuando se ponen a pensar qué sucede con la vida y la muerte, ¿verdad? ¿Qué pasa más allá de la muerte? Pues Dios está en todo tiempo y en todo lugar, llenando toda la tierra. Bien. Pasemos rápidamente a ver si lo alcanzamos a ver. Dios es eterno. Porque en la mañana, como tengo 2 horas, vamos adelantaditos. Dios es eterno. Vamos a ver qué es su eternidad. Eternidad viene de la palabra olam y significa tiempo muy lejano, tiempo muy lejano, y también significa perpetuidad para siempre. Perpetuidad para siempre. Este término tiene cognados en algunas lenguas como el ugarítico, moabita, fenicio, arameo, arábigo y acádico. Y se encuentra
unas 440 veces durante todos los periodos del hebreo bíblico. Punto y aparte. En algunos pasajes, el vocablo significa eternidad. En el sentido de no estar limitado al presente. O sea, Dios es eterno. Dios no está limitado al presente, ¿verdad que no? Ahora, les voy a preguntar, ¿Dios envejece? No, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos envejecemos? Fíjese, el hombre iba a ser eterno, o sea, en Dios vamos a tener la eternidad, pero nos perdimos en el pecado. Cuando entra el pecado, el destino del hombre era ser eterno. No iba a envejecer y no iba a morir. Y diga conmigo, ¿sí? O sea, no iba a envejecer y no iba a morir. Viene Cristo, por causa de Cristo, nosotros podemos alcanzar la eternidad. No nos vamos a librar de la muerte, bueno, y eso, si Cristo no viene antes, ¿verdad? Pero el hombre muere. Yo me pregunto, ¿Dios muere? No, o sea, Dios es eterno. Él vive por siempre y para siempre. Él no está sujeto al presente, ni al pasado, ni al futuro, ¿verdad? Por eso es que Dios mira las cosas de una manera bien distinta a como nosotros la miramos. Él evalúa las circunstancias de la vida de una manera tan distinta a como nosotros lo evaluamos. Porque el hombre está sujeto al presente y muchos al pasado y otros al futuro. Unos dicen, voy a trabajar mucho para tener un seguro de vida. Están sujetos al futuro. Y otros dicen, estoy bien traumado porque me trataron mal. Están sujetos al pasado. Y otros dicen, yo vivo mi presente y que el mundo ruede. No me importa nada, que el mundo ruede. ¿Sí? O sea, el ser humano tiene limitaciones. Dios no, o sea, Dios es eterno. Pero nacimos para eternidad. Y el enemigo no ha podido tomar ventaja en nuestra vida porque Él lo dice en su palabra. Porque fue sorbida la muerte por la victoria, por la resurrección de Cristo. Aunque moriremos en el cuerpo, viviremos eternamente, ¿sí? Por siempre y para siempre. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Vamos a ver las leyes que puso Dios en el hombre. ¿Lo tienes? Eclesiastés 3:11. Y dice ahí, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Fíjese, somos hechos a la imagen de Dios. Dios es eterno, pero puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Eternidad de tal manera que a veces tienes una conciencia de decir,
yo no quisiera morir. ¿Sí? Habla de una perpetuidad. Habla de para siempre. O sea, entra el pecado y hay ese sentir en el interno del corazón del hombre y diciendo, híjole, qué bueno que no hubiera entrado la muerte, que por causa de la maldición el hombre no hubiera envejecido. Los primeros hombres, ¿cuántos vivieron? Matusalén, ¿cuánto vivió? ¿900 qué? 969 años. Adán, ¿sí? Entre 930 y 935 años. ¿Sí? Y se fijan, a través del tiempo, cómo el hombre se ha ido deteriorando de tal manera que, ¿qué dice el Salmo? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? 70 y los más robustos, 80 o 90. Y tú dices, ¿cómo? Si yo me acuerdo cuando chillaba y era bebé. Ahora diga conmigo, ¿sí? Fue un suspiro, ¿verdad? Recuerdo cuando quería tener 15 y pensabas y soñabas, si tuviera 15. Y de pronto, ¿ya chocheamos? ¿Sí? ¿Ya se ven las ventanas por ahí? Los dientes empiezan a caer. El pelo. Empieza a haber nieve en la cabeza. O sea, cuando el cabello se hace cano. ¿Verdad? Pero hay una ley interna. Has puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Verdad? Muchos que no conocen a Dios, de pronto se asustan en el momento de la muerte, porque saben que hay una eternidad. Es una ley en el corazón del hombre. Vaya al cielo o al infierno, pero hay una eternidad. La eternidad con Dios o la eternidad acompañada del enemigo y para siempre en el infierno. ¡Qué tremendo! Si nosotros nos ponemos a pensar y surge en otra de las facetas del carácter de Dios, que todavía no lo estamos tocando ahorita, pero si surge el amor de Dios en el interno de tu corazón y tú pensarás, el hombre nació para ser eterno, para la salvación o para la perdición. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestros seres queridos? Porque muchos andamos allá de misiones, pero no sé cómo está nuestra familia. ¿Cómo están los primos, los tíos, los parientes? ¿Qué es lo que nosotros deseamos para ellos? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Hay una eternidad y eso nadie lo puede eludir. Una eternidad para siempre con Dios o una eternidad para siempre con el enemigo. Está esa ley. Y es que nosotros debemos de aprovechar con un poquito del fruto de amor de Dios, extendiéndonos para llevar el evangelio, ¿verdad? Para que los que nosotros queremos y amamos no pasen eternamente y para siempre atormentados en una llama de fuego. ¿Quién sabe qué pasa hoy en estos tiempos? Que ya no sabemos qué es el evangelio, ¿verdad?
Ya no sabemos qué es el evangelio, no se predica el arrepentimiento, pero sí se predica, mira, ven a Cristo, Dios te va a suplir todas tus necesidades, te vas a sentir muy bien en la iglesia, tu situación va a mejorar. Si queremos que nuestros familiares no vayan a la eternidad al infierno, necesitamos predicar el evangelio en amor, y el amor tiene dos caras, ¿verdad? La bondad y la misericordia de Dios, pero también la justicia y el juicio. Y todo pecado sin Dios es enjuiciado, ¿verdad? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios. Necesitamos extendernos para predicar su evangelio, porque la ley ya está en el corazón del hombre. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? ¿Cuántos alcanzamos a entender el amor de Dios? ¿Cuántos alcanzamos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin? Eso es lo que nos impacta precisamente cuando tenemos el encuentro con Dios y nacemos de Dios. Es un impacto tan tremendo encontrarnos con Dios. Salmo 147, 5. Estamos viendo los atributos de Dios. Dios todavía es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Lo tiene? Salmo 147. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Mida la infinidad. Es decir, que no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales, ¿verdad? Nosotros tenemos una mente finita, ¿verdad? Y a veces tratamos de entender o de comprender una verdad y sentimos de pronto como que se nos funden los cables, ¿verdad? Cuando queremos comprender, por ejemplo, una verdad respecto de la Trinidad y empezamos a estudiar sobre la Trinidad, hablando en el Antiguo Testamento de uno de los nombres de Dios, Elohim, cuando nos habla de la pluralidad. Y cuando vemos que dice la palabra de Dios que Dios es uno, que luego vamos a estudiar una de sus facetas, ¿verdad? También, parte de su carácter, sobre Dios es uno, y nos ponemos a pensar, bueno, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, ¿verdad? 3 personalidades y un solo Dios verdadero. Vemos cómo Felipe, estando con Jesús, le dijo, no, ya Jesús,
Muéstranos al Padre y nos basta. Su mente, pero finita. Y Jesús le mira y le dice, Felipe, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido? O sea, no entendía. Tratar de entender a Dios, ¿sí? O sea, no podemos entender a Dios con nuestra mente finita, ¿verdad? O sea, pero somos finitos. Tenemos limitaciones. Ahí vemos a Adán y a Eva con su mente finita, tratando de alcanzar la infinidad en su propia fuerza, y entonces caen en el pecado, ¿verdad? Queriendo ser como Dios. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. Por ejemplo, Dios tiene frío, calor. No está limitado a las limitaciones humanas, ¿verdad? No tiene límites. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras. Número 1, en relación con el espacio. Dios se caracteriza por la inmensidad. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. ¿Lo tienes? Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Al Dios infinito le caracteriza la inmensidad. Y nos ponemos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Lo caracteriza la inmensidad. ¿Dónde está Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿verdad? ¿Está fuera? ¿Está dentro? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Está en la inmensidad? ¿Está en algún lugar? Es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente en el todo del espacio infinito. Como en cada una de sus partes. Salmo 147:4.
Dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por nombre. O sea, ¿dónde está Dios? Dice que si Él cuenta el número de las estrellas, ¿en qué posición está contando las estrellas? ¿Sí? ¿Está en el cielo? ¿Está en la tierra? ¿Está en mi corazón? ¿Está en el tuyo? ¿Está en cada uno de los elementos? No tiene límite, ¿verdad? Estamos hablando que el Dios infinito le caracteriza la inmensidad. O sea, si yo me pongo a pensar, se sobrepasa, ¿verdad? Salmo 139. ¿Lo tienes? Vamos a leer todo el contexto desde el verso 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Ven cómo Dios no es como nosotros? No tiene límite. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender, ¿verdad? Si tratáramos de comprender cómo Dios está aquí en Guadalajara y cómo Dios está en China, ¿verdad? Su infinidad lo caracteriza la inmensidad. Él conoce a cada uno de nosotros, nuestro andar, nuestro camino, nuestro reposo, nuestros pensamientos, nuestro nacimiento. Es la vida. Tiene control de la muerte. Y luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Ahí vemos la inmensidad. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No te da esto seguridad? Qué tremendo, ¿no? O sea, nos está mostrando aquí el carácter de Dios. Uno de sus atributos, infinidad, inmensidad. Él está con nosotros, no tiene límite. En todo tiempo, en todo momento, no tiene límite. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Porque Dios es luz, ¿verdad? Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sí? Hay un versículo que dice, Él hace la paz y la adversidad. Cuando dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, Dios estaba allí en las tinieblas. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Lo podemos medir? No tiene infinidad, es inmenso, no tiene límite.
no existe parte de la existencia que no sea afectada por su presencia y vigor. Y ningún punto del espacio si voy rápido me dicen por favor. Porque algunos dicen que voy muy rápido, otros dicen, no, adelante. Bien, dice, no existe parte de la existencia que no sea afectada por su presencia. O sea, si nosotros vemos toda la creación, vemos la luna, el sol, las estrellas, la naturaleza, los árboles, los animales, las personas, Dios no tiene límite, está cubriendo todo. ¿Sí? En cada uno de los elementos, Dios está. Ahí vemos su infinidad abarcando todo. Para muchos que dicen, no, pues Dios no me ve. ¿Recuerdan lo que hizo Moisés cuando mató a aquel egipcio? Cuando se quiso adelantar a su llamamiento y mata al egipcio, y entonces dice que volteó a todos lados. Pero no reparó en la presencia de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en la infinidad de Dios, dice la palabra de Dios, el ojo de Dios está mirando a los buenos y a los malos. ¿A dónde podemos ir que Dios no se dé cuenta? ¿Verdad? O sea, Dios llena toda la tierra en su inmensidad. No tiene límites, está cubriendo todo. Está cubriendo nuestra vida. En todo tiempo, en todo momento. No duerme. O sea, Él no tiene las limitaciones como nosotros, ¿verdad? De decir, híjole, hoy sí me desvelé y al siguiente día ya no puedes. Pero Él no tiene límites de nada. No está sujeto ni al día ni a la noche. Su presencia está en todo lugar. Y eso es tremendo. Eso nos debe de dar confianza, eso nos debe de dar seguridad. Pero también nos debe de hacer vivir en el temor de Dios. ¿Verdad que sí? Si decimos, Dios está en todos lados. El ojo de Dios está mirando a todos, a los buenos y a los malos. Voy a la escuela, ahí está Dios. Voy a la oficina, ahí está Dios. Voy a trabajar, ahí está Dios. A donde quiera que voy, ahí está Dios. Si quisiera hacer algo indebido, ahí está Dios. Si estoy en la luz, ahí está Dios. Si estoy en la oscuridad, ahí está Dios. No es como se pensaba sin Dios antiguamente. No, sabes que, mira, ahí está el templo, entonces pues vamos a salirnos de aquí a pelearnos aquí a la vueltita. Porque como Dios está allí, entonces ahí está el limitante, ¿verdad? Ahí está nada más Dios y nosotros podemos hacer lo que queramos afuera. Pero no, Él es inmenso. Él está cubriendo toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro tiempo. Él abarca todo, es inmenso. Su centro está en todas partes. Y su circunferencia en ninguna. Sí, porque como no tiene infinidad,
abarca todo. Por eso dice, su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna. ¿Dónde está Dios? ¿Está aquí y está en China? Abarca todo. A la vez, ¿puede Dios escuchar las oraciones de miles de personas? Abarca todo. Puede escuchar las oraciones de todos y no se confunde. ¿Verdad? A veces nosotros nos confundimos con un examen. Pero el carácter de Dios es la infinidad, se nos cruzan los cables, ¿a poco no? ¿Sí? O sea, Dios no está sujeto como nosotros. Él abarca todo, lo entiende todo. Está abarcando todo. Tiempo, lugar, espacio, es infinito. Si tuviéramos esa conciencia plena de la infinidad de Dios, nos maravillaríamos, ¿verdad? Decir, Señor, qué tremendo. No es como las filosofías que dicen, no, o sea, Dios tiene su límite. Dios no es un Dios creador. La creación ya estaba, la creación ya existía. Y Dios viene como para contemplar la creación. Y entonces están diciendo que no es Dios, que no es creador, que es infinito, que las cosas surgieron así, por evolución. Hubo una explosión demográfica y empezaron a surgir las estrellas, la luna, empezó a surgir todo. Pero si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, Él es Dios, Elohim, creador, poderoso. Él es infinito, inmenso, abarca toda la tierra, se ve expresada su presencia en cada uno de los elementos, la luna, las estrellas, las plantas, los árboles. Dios está. O sea, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde es su habitación? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Está en todo lugar, no tiene límites. Eso a mí me da confianza, me da seguridad de tener un Dios que sé que nada se va a escapar de su mano. Que sé que Él está conmigo siempre, en todo tiempo, en todo momento, guardando mi vida. Qué tremendo, ¿no? Eso nos da seguridad. Estaba platicando, de pronto platica con algunas personas y luego las personas dicen, no, es que yo ya quiero dejar todo. Le digo, ¿cómo? Sí, es que yo ya quiero dejar todo, es que no sé qué me pasa. Estoy triste, estoy deprimida, hay esta situación, hay este problema y está todo. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Necesitas conocer un poquito más a Dios. ¿Piensas que Dios ya perdió el control? ¿Piensas que tu vida no está bajo el control de Dios? ¿Piensas que a Dios se le escapó algo al estar permitiendo situaciones en tu vida? Le digo, cada una de las cosas por las cuales tú estás pasando, Dios tiene un propósito y necesitas entender y necesitas conocer a Dios. Él es inmenso, Él está contigo. Dice la palabra de Dios que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dile a tu compañero, y no se cansa. Y no se cansa ni se enfada ni dice, ay, todo el tiempo con este. ¿Verdad que no? O sea, vamos a ver luego otro de sus atributos que es el amor. ¿Se cansa? No, te ama. ¿Dónde está Dios? En tu vida, en tus circunstancias, llenando todo, cubriendo todo, protegiendo tu vida. Tremendo, ¿verdad?
Eso es tremendo. Lo creemos por fe, ¿verdad? Lo creemos por fe que Dios es inmenso, que no tiene límite, que me escucha a mí al mismo tiempo que te escucha a ti, que tiene bajo control mi vida, que nada se le escapa. Si en ese momento me caí, me tropecé, está bajo el control de Dios. Si chocó el auto, está bajo el control de Dios. Si vivo, si muero, está bajo el control de Dios. Está en la vida y en la muerte. ¿Verdad? Es inmenso. Cuando estoy pensando en la inmensidad de Dios, pienso como decía ahí, como las alas del alba que están extendiéndose y cubriendo toda nuestra vida. Es tremendo. Eso nos debe de dar confianza y seguridad del tipo de Dios que nosotros tenemos. Dijimos, su centro está en todas partes, su circunstancia en ninguna. Su circunferencia, en ninguna. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular, su presencia, voy a repetir, no obstante, debemos recordar que en un sitio particular, su presencia y su gloria se revelan en forma extraordinaria. Salmo 19, del 1 al 4. Salmo 19, ¿lo tienes? Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios.